Estamos en el tercer tema de la serie En cuanto de ti dependa. Y sé que hasta este punto muchas personas han recibido del Señor ciertas herramientas que hemos estado dando durante el desarrollo de esta serie. Uno de los sustentos que hemos usado en la serie tiene que ver exactamente con que el apóstol Pablo escribió a los romanos. Él dijo estas palabras, o mejor dicho, lo expresó en esta carta mientras les escribía a los romanos. Decía: si es posible, en cuanto de ustedes dependa, y di conmigo, en cuanto de mí dependa, estar en paz con todos los hombres. Yo le pregunté al apóstol Pablo, no es que el apóstol Pablo es un espíritu para yo preguntarle cosas, pero sí le hice esta pregunta: ¿es posible, Pablo, estar en paz con la gente? Y tal vez tú te estés preguntando: pastor, ¿eso es posible? Porque ciertamente somos personas imperfectas rodeados de gente ¿cómo? Imperfecta. Somos personas imperfectas rodeadas de gente imperfecta. Entonces, partiendo de esa idea, ¿es posible yo tener paz con gente que es difícil? Y a ver, yo tengo que relacionarme con la gente, y mi respuesta tiene que ver con algo afirmativo. Sí, es imposible ir por la vida solo. De hecho, la palabra de Dios siempre nos habla en plural en cuanto a las relaciones. Es mejor dos que uno, porque si uno cae otro lo levanta, y así sucesivamente. Te vas a encontrar versos donde Jesús no solamente fue que lo dejó tácito en su palabra, sino que en la aplicación Jesús caminaba con gente, y nos damos cuenta que con la gente que caminaba Jesús era gente imperfecta, porque somos imperfectos rodeados de gente imperfecta. Y el apóstol Pablo dijo: en cuanto de ustedes dependa, estar en paz con todos, pero es posible estar en paz con la gente siempre y cuando dependa de nosotros. Es decir, la palabra de Dios no dice en cuanto dependa de la gente estar en paz con la gente, sino en lo que de mí depende. Porque tú no puedes controlar lo que la gente haga o diga, o a la gente difícil, pero sí puedes controlar lo que tú haces y cómo tú respondes ante ciertas personas que son difíciles. Y hoy quiero, en el tercer tema de esta serie, hablarte de algo demasiado medular, y que creo Dios va a hablar a nuestro corazón a través de esto que hemos titulado hoy el perdón. Hoy quiero hablarte acerca de el perdón. Y estaba leyendo la historia eso fue algo que ocurrió en Italia, exactamente en Roma. Un hombre de 99 años estaba en su casa un día removiendo algunos papeles, algunos documentos en su biblioteca. Y mientras podría caminar poco, porque un hombre de 99 años, un anciano de 99 años, estaba revisando ciertos papeles, y en uno de los papeles encontró una carta de su esposa, con quien tenía más de 70 años casado. Por allá, cuando su esposa en años mozo tenía 40 años, consiguió una carta donde le escribía a un hombre en plena Segunda Guerra Mundial. Le descubre un amorío que tenía su esposa cuando tenía 40 años de edad. Su esposa ya tenía ahora más de 90, él tenía 99. Pero luego que lee esa carta se da cuenta que su esposa le había sido infiel. Y bueno, convendrás conmigo que ojos que no ven, corazón que no siente. Pero en este particular habían pasado más de 50 años, y ahora sus ojos estaban viendo lo que su corazón sí sentía, y era el peso de la traición. Él tomó la carta y fue a un tribunal cercano e introdujo el divorcio de su matrimonio, que tenía más de 70 años. Algunos vieron esto como un acto de dignidad personal. Sí, era justo hacerlo, porque se aprovechó de su, ¿sabes? De su hombría, se aprovechó de su inocencia tal vez,
Otros lo vieron como un acto de que con tantos años de una vida compartida, el perdón habría sido, convendrás conmigo, lo más sabio. Porque a la larga ya la señora estaba a punto de morir igual que él. ¿Para qué divorciarse? Sin embargo, esta historia que impactó al mundo, porque esto fue una historia de la vida real, esto no fue una historia de caso cerrado, esto fue una historia de la vida real. Y lo que logramos ver, o los que vimos esta historia, podemos notar cómo un acto del pasado nos puede sacudir, inclusive en una vida que aparentemente está consolidada después de casi un siglo, pero cómo el pasado puede impactarnos en el hoy y cómo una herida podemos al punto de llegar de no perdonarla, y así sean que hayan pasado los años, el peso de la herida hace tan difícil que pasemos la página. ¿Por qué cuesta tanto perdonar? ¿Por qué el perdón es tan difícil? ¿Qué es lo que cuesta tanto? ¿Qué es lo que tú has vivido tal vez? Sabes, yo he vivido al igual que tú ciertas situaciones que se me son difíciles de perdonar, que se me son difíciles pasar la página, porque al final de cuentas, aquellas cosas que se nos hacen cuesta arriba perdonar, nosotros consideramos que son injusticias, que no debimos haber sido vulnerados en nuestro derecho. Ser vulnerados en nuestra vida emocional, ser vulnerados en una amistad en la que creímos. Y algunos de los que estamos sentados hoy en la iglesia hemos sentido, por ejemplo, el peso de la humillación. Hemos sido humillados en algún punto de nuestras vidas y eso duele, corroe el alma. Y la humillación se va amontonando en nuestro corazón como que si mochila fuese nuestra propia vida. Algunos, tranquilo, aquí sonó duro, pero en un momento voy a empezar a tirar piedras por todos lados. No se asuste. Algunos hemos sufrido el peso, por ejemplo, de la ofensa. La ofensa duele desde todo punto de vista. Cuando alguien a quien amamos nos maltrata con sus palabras, cuando alguien en quien hemos confiado nos vulnera nuestra fragilidad. Por ejemplo, cuando un padre nos ofende verbalmente, cuando un esposo, un cónyuge nos maldice con sus palabras. Las ofensas duelen. Y allí eso se va amontonando en nuestro corazón. Por otro lado, algunos de los que están sentados aquí han experimentado la traición. Una traición con un amorío. Confió su corazón a alguien que amaba y traicionó su confianza. Y eso duele, y esos son pesos o como piedras que vamos cargando en el corazón. Por otro lado, hemos experimentado tal vez el rechazo. Personas que sienten que han sido rechazadas por un pastor, por un líder, por una persona de autoridad, por alguien que se creía superior y ha experimentado el rechazo. Y eso va allí amontonándose en el corazón. Otros han sufrido algún tipo, por ejemplo, de abuso en su niñez. Fueron abusados físicamente, sexualmente, verbalmente, con palabras. Cuando ellos no podían defenderse por sí solos, los dejaron cuidando. Tuve sentado en mi oficina a una persona que la dejaban cuidando con su tío. Estos casos se repiten una y otra vez, de hombres o mujeres que hoy están grandes, pero mamá confiaba cuando estaba niño en un tío que no era su tío, pero le decían tío por cariño. Y abusaba sexualmente o con palabras con una niña. Y luego ahora está grande y carga con el peso del abuso. Y eso está ahí alojado en el corazón. Y así sucesivamente. Y tú te preguntarás, ante todas esas injusticias, ¿yo debo perdonar? Es decir, ¿debo perdonar a la persona que me abusó? ¿Debo perdonar el daño que me causaron? Porque yo estoy cargando con eso duele. Eso no lo puedo olvidar. ¿Por qué debemos perdonar? Es decir, es una propuesta mía, natural. Es una propuesta de la iglesia el perdonar.
No, es una propuesta que parte desde el mismo Jesús. Jesús está en uno de los sermones, está dando una cátedra literalmente a sus discípulos y a las multitudes de uno de los sermones más emotivos, poderosos, fuertes que dio Jesús mientras estuvo en la tierra. Y es el sermón del monte. Cuando tú lees Mateo capítulo 5, capítulo 6, versículo 7, en el contexto del sermón del monte, Jesús habla a sus discípulos y también las multitudes escuchan de cómo es la forma del cómo el creyente debe orar cada vez que va a orar. Porque él notaba que los maestros de la ley, los fariseos, oraban de esta forma. Ellos oraban para ser vistos por la gente. Entonces cuando oraban duro para que la gente observara, wow, qué espirituales eran. Por otro lado dijo, no oren como los fariseos, pero tampoco oren como los gentiles. Porque los gentiles oraban, esto lo está diciendo Jesús, eso es en este contexto. Los gentiles oraban y hacían oraciones largas y él decía, estos oran largamente o oran extensivamente y creen que por sus muchas palabrerías yo les estoy oyendo. Pero en realidad entonces él dice, yo quiero desmontar todo ese aparato religioso y lo que quiero hacer ahora es establecer un modelo de oración. Entonces Jesús, en medio de ese modelo de oración, se detiene intencionalmente en medio del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese es el modelo de oración que Jesús está dejando. Él se detiene a dedicarle entre 4 a 5 versículos para hablar en medio de la oración acerca del perdón. Y observemos qué es lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 11, hablando acerca, cuando ustedes oren de esta forma. Entonces, danos hoy el alimento que necesitamos. Y notemos acá, dice, y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. ¿Qué quiero preguntar? Un ejercicio. ¿Cuántos de los de acá desean recibir el perdón de Dios? No levante su mano para verlo. ¿Cuántos de los que estamos aquí? Sí, eso, excelente. A menos que usted no se echó desodorante, no levante la mano. Pero todos deseamos recibir el perdón de Dios. Todos queremos eso. Ahora Jesús pone en contexto estas palabras. Él dice, si tú quieres ser perdonado, convengamos que tú tienes que perdonar. Es decir, para yo perdonarte de manera vertical, tienes que perdonar primero de forma horizontal. No sucede al revés. No es Dios perdóname para yo perdonar a los demás, sino yo perdono para que Él me perdone. Y Jesús está tratando este tema con detenimiento porque luego dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y algunos de nosotros hemos orado esto religiosamente. Alguna vez hemos ido quizás donde comúnmente se hace en la iglesia católica y hemos repetido una y otra vez esto, pero no somos conscientes de lo que realmente, el peso de lo que estamos orando acá. Porque Jesús dejó por sentado estas palabras, no permitas que cedamos a la tentación. ¿Cuál tentación? ¿De qué tentación está hablando? Muchos inequívocamente hablan de tentaciones en otros ámbitos, pero la tentación de la que Jesús está hablando no tiene que ver con otras cosas, ni tentaciones sexuales, ni tentaciones acerca del chisme, ni tentaciones con no sé, qué sé yo, con el diablo. Lo que Jesús está diciendo es, en el contexto del perdón, no permitas que cedamos ante la tentación. ¿Cuál es la tentación? La tentación de no perdonar, de no pasar la página. ¿Por qué eso es una tentación y es como una trampa? Porque nos puede costar, queridos, la salvación. Usted me dirá, pastor, pero no hay nada que me pueda impedir el que yo pueda ser salvo. Ahora vamos a esto. Jesús murió, ¿por qué? Por nuestros delitos y nuestros pecados. La cruz, la muerte y resurrección de Jesús fue o tipifica el perdón de nuestros pecados. Si Jesús no muere,
y no resucita, yo no podía acceder al trono de la gracia. No puedo, bajo ninguna circunstancia. Entonces, Él murió por mis delitos y pecados y me perdonó. ¿Sí o no? Ahora, si Él me dice a mí, y por cierto lo dice más adelante en el 14, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. En pocas palabras, tú tienes que perdonar a aquellas personas que son difíciles. ¿Verdad, pastor? ¿A ese que me hizo daño? Sí. Yo debo pasar la página con personas que son difíciles para mí de perdonar. Yo me relaciono con gente imperfecta que es difícil llevársela bien. A veces no nos las ponen fáciles. La gente es difícil. Y si tú consideras que no tienes gente difícil a tu lado, tú eres el difícil. Es difícil. Y Jesús se está poniendo en contexto. Hey, tú quieres recibir mi perdón, tienes que perdonar. Si Él no te perdonara a ti, tú irías al infierno. Pero en la forma que Él no me perdona es yo no perdonando a la gente. Wow, eso está increíble. Además que está difícil. Porque Él está diciendo, si no perdonas a los que pecan contra ti, ¿y quiénes están pecando? No con los que tú pecas, sino con los que pecan contra ti. Y ahí es donde tú entiendes cuando Jesús dice, cuando vayas a dar la ofrenda y te acuerdas que si alguien tiene algo contra ti, deja ahí la ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano y luego ve y ofréndame. Porque pone una actitud del corazón ante una actitud de hipocresía, que estoy dando algo pero no lo estoy dando con un corazón limpio. Entonces Él dice, la única manera que yo te perdone a ti es que tú perdones a los demás. Ahora les pregunto, ¿debemos perdonar sí o no? Sí. Claro, se dice fácil. Porque tenemos un enemigo que nos frentea todos los días. ¿Sabes cuál es ese enemigo que nos frentea todos los días? Se llama el resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? El resentimiento es volver a sentir el dolor. Es eso que se expresa en cómo hablo. Tú notas que cuando una persona está resentida, un resentido se nota como cuando habla. Cuando una persona usted observa que siempre está hablando negativamente, lo que de verdad está expresando es el resentimiento, el dolor. Es un niño que todavía no ha superado un problema del pasado. Cuando una persona usted la nota que habla de que de todo se queja, que aquí no me quieren, que aquí no me ven, ¿sí? Que esta es mi silla y por qué me la van. No, aquí no sucede eso. En otra iglesia digo, yo siempre me siento aquí. Y usted la nota y todo el tiempo se está quejando y todo el tiempo está viendo el punto negro en la pared blanca, en cómo habla, cómo se expresa, que cuando va por la calle, si un motorizado se atraviesa y le baja el vidrio y lo insulta, cómo habla, es una persona que tiene un problema con el resentimiento. Cuando usted ve a una mujer que se levanta de la cama, aquí nadie me ayuda. Ay, voy a esconder las piedras, ya me las van a lanzar a mí. Son unos cochinos aquí. Aquí la única que lava los platos soy yo. Puras vacas sagradas estoy nombrando aquí. Aquí nadie. Pobrecita yo, chico. Creen que yo soy la cachifa de esta casa. ¿Qué expresa eso? Resentimiento. Está resentido porque no lo ayudan, no lo apoyan, porque cuando él fue niño la mamá era la cachifa y decía lo mismo. Cuando usted ve a un hombre que por todo grita, que cree que porque tiene un temperamento, se cree que tiene un carácter, no, es débil. Cuando usted ve que un hombre no se controla, cuando tiene un problema con su mujer y lo primero que hace es gritarla, ¿usted cree que tiene un temperamento fuerte? No, es débil. Débil. Yo en estos días le decía a mi hijo Luis David, hijo, yo creo que tú me digas a mí, porque le escuché hablándole un poco fuerte a su mamá. Le dijo, yo creo que tú me digas a mí las veces que tú me has escuchado a mí elevarle la voz a tu mamá.
Te autorizo que me desmientas con tu mamá aquí. Tiene 13 años. Nunca, papá. Entonces, ¿por qué tú lo haces? Pero cuando una persona por todo pega un grito, por todo se molesta, por todo, que cuando va en la calle, la gente se come la luz de los semáforos y va y lo insulta. Tú no estás viendo el semáforo. ¿Qué expresa eso? Dolor, resentimiento. Porque el resentimiento es como una atadura, son como cicatrices que tenemos, se nota. Algunos aquí hemos visto la película Matilda. ¿Te recuerdas? Había un personaje indiscutible de la película que es conocido por todos, llamado Tronchatoro. ¿Te acuerdas de Tronchatoro? Tronchatoro, una vieja amargada, con actitud de suegra. Amargada, molesta. Tronchatoro es molesta, abusa de la autoridad. Tronchatoro humilla a la gente. Tronchatoro, ella está en autoridad y se aprovecha. Ahora, cuando tú ves la historia de Tronchatoro en la película, nos damos cuenta que Tronchatoro era una mujer resentida. Su amargura hablaba desde el resentimiento, porque ella fue criada en un ambiente de autoritarismo. Fue criada en un ambiente de mucha crítica. Fue criada de esa forma, y cuando Tronchatoro está herida, Tronchatoro va a actuar igual. Porque el que está herido, amigos, es como el que tiene diarrea y tiene problemas, disculpe que sea lenguaje de traducción actual, y tiene problemas en los esfínteres. Se llama así, se dice así, ¿cierto? Y por nada se sienta aquí y deja, espero que aquí nadie tenga ese problema, pero en todos lados deja, se escucha como feo, ¿verdad? Pero el que, gracias a Dios nos queda una hora para el almuerzo. Ya de aquí a allá lo hemos olvidado. Pero en todos lados deja una huella. Así es la gente resentida. Los resentidos dejan en todos lados una huella, porque quien está herido naturalmente va a herir a otros. Ahora, hay una historia en la Biblia, ya dejando ese tema a un lado. Hay una historia en la Biblia de un hombre llamado José. José tuvo la oportunidad de oro para actuar con un corazón resentido hacia aquellos que le hicieron el mal en su vida. Porque tú no puedes controlar los que te hacen mal, pero tú sí puedes controlar cómo tú reaccionas frente a aquellos que te hacen mal. José tiene un sueño cuando tan solo era un muchacho de 17 años. Y yo les he contado esa historia alguna vez, pero se las voy a contar a algunos que tal vez no la han escuchado. Ténganme paciencia. 17 años tiene José y tiene un sueño acerca de que él va a gobernar Egipto, de que él va a estar por encima de su familia. Esto no se consuma desde el mismo momento que Dios le revela este sueño a José. Pasaron 13 años para que esto se cumpliera. Sus hermanos lo escuchan. Inmediatamente en el corazón de ellos empezó a crecer un odio por José. Odiaron con todo el corazón a José, porque dijeron, pero ¿cómo es posible que este muchacho, José era el consentido de papá, porque dice, y Jacob, que era el papá de todos, amaba más a José que a todos sus hermanos? Un día sus hermanos están trabajando la tierra, están con unos animales, trabajando, y entonces envían a José a donde están sus hermanos. Cuando llega José, ellos convienen, movidos por el odio, que a José había que matarlo. Bueno, no lo terminaron matando porque uno de ellos intervino y lo echaron a una cisterna. Luego entonces venían unos mercaderes y después lo sacaron de la cisterna y lo vendieron como esclavo a unos mercaderes. Lo llevaron hasta Egipto y en Egipto lo compra un hombre llamado Potifar. Él es un muchacho de tan solo 17 años, vulnerable, un joven, un adolescente. Y cuando está en Egipto, lo compra un hombre llamado Potifar y trabaja para Potifar. José es un hombre guapo,
trigueño, con pinchos, pastor de una... No, mentira. Pero José se enamora a la esposa de Potifar de él. Y allí es donde vemos cómo ella trata de abusarlo sexualmente, pero la esposa le adjudica que José era quien quería violarla. Y se lo dice al esposo. El esposo le cree a la esposa y José es enviado a la cárcel. José pasa penurias de todo tipo en la cárcel, aunque Dios estaba con José en la cárcel, preso es preso. Todos estos procesos lo vivió José por 13 años. Luego en la cárcel, él le hace un favor a una persona que podía ayudarlo a salir de la cárcel, y resulta que cuando el hombre sale de la cárcel por el sueño que tuvo José, el hombre se olvida de José y se establece donde iba a establecerse y se olvidó de José. Pasaron 13 años de penuria José. Luego el faraón, que es el rey en todo Egipto, tiene un sueño de que en la tierra venían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Allí, este hombre que salió de la cárcel, que trabaja para el faraón y que se recuerda de José, dice: en la cárcel hay alguien que puede revelarle este sueño, porque él tuvo un sueño misterioso. En realidad, José fue el que dijo: se vienen 7 días de abundancia y 7 años de escasez. Sale 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Entonces sale José de la cárcel, lo llevan ante la casa del faraón, y cuando él le dice: mire, el rey, el sueño es este, el hombre lo ponen a gobernar todo Egipto. Aunque Dios estaba con José, eso es una realidad, pero pasó 13 años para que pudiera pasar. Y todo producto de que fueron sus hermanos los culpables de que José pasara 13 años injustamente preso, olvidado, y en todas las injusticias que vivió José. Pero un día, en los 7 años de abundancia, todo estaba bien. Los hermanos de José empiezan a pasar hambre en la tierra, porque había una hambruna en toda la tierra. Entonces, el padre, es decir, Jacob, pensaba que José estaba muerto, ya le había hecho el luto, todo esto, sufrió demasiado. Pero entonces sus hermanos también creían que José obviamente estaba muerto, que no había sobrevivido a todo lo que ellos hicieron. Entonces el padre se entera que en Egipto había comida suficiente para que ellos no se murieran de hambre. Entonces Jacob le dice a sus hijos: vayan a donde está Faraón y busquen provisiones en Egipto. Y ellos fueron al palacio, los hermanos, y cuando llegan, allí observamos que toda esa historia está en Génesis capítulo 37 al 50. Cuando ellos llegan, son atendidos por el propio José. Pero ya no se parecía, no tenía ni rastro de que él había estado pasando penuria, estaba con ropas reales. Los hermanos no lo conocen. Y cuando sus hermanos llegan a donde José, ahí empieza un proceso, y luego José se autodescubre y le dice: sí, soy yo, José, su hermano. Ellos tienen miedo porque dicen: nada, este se va a vengar. Porque en la ley era: paga mal por mal. Pero Jesús dijo: quien te haga el mal, vence el mal con el bien. Y aunque el Nuevo Testamento no estaba escrito, José tenía un corazón sensible a la voz de Dios. Y mientras tuvo a sus hermanos allí, ellos empezaron a sentir miedo, porque este hombre tiene la autoridad para vengarse de nosotros. Ahora sí nos va a liquidar. Y entonces José responde, vemos ahí en Génesis capítulo 50, versículo 19. Pero José les respondió, escúchame, José les respondió. ¿A quiénes les respondió? A quienes lo odiaron, a quienes lo vendieron, a quienes hicieron que José pasara por todas esas adversidades. Miren lo que José responde: no me tengan miedo. ¿Acaso soy yo Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y volvió a decirles, porque seguramente los vio dudosos, le dijo: no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos, así
que hablándoles con y bondad los reconfortó. José tenía todas las de la ley para actuar con resentimiento, pero no lo hizo. José tenía todas las razones. Y yo sé que aquí en medio de nosotros hay personas que tal vez están enfadadas con Dios por una herida, por algo que le hicieron cuando estaban vulnerables. ¿Cómo yo puedo pasar la página? ¿Cómo puedo perdonar a mi cónyuge si me maltrató verbalmente? ¿Cómo puedo perdonar a un tío, a un familiar que me abusó? ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo puedo perdonar yo a un pastor si abusó espiritualmente de mí? Yo he conocido personas que me han confesado, han dicho, me ha costado verte como pastor porque fui abusado por un ministro, por un pastor. Abusó de su autoridad. Y esas son cosas de la vida real. Eso pasa, eso ocurre. Son cosas difíciles de tramitar el dolor. No es sencillo, no es fácil. Pero lo que quiero ayudarte no es que olvides la herida, sino, y creo que es un trabajo que el Espíritu Santo va a empezar a hacer en los próximos minutos. No es que tú olvides el dolor, es que proceses lo que viviste y puedas recuperar la libertad que perdiste a causa de la falta de perdón y de resistirte a ser libre del resentimiento. Porque la falta de perdón nos hace esclavos, amigos. No nos hace libres. Hace que no podamos disfrutar, que no podamos reír, que no podamos vivir con libertad. Pareciera que nos corta las alas. Quiero conducirte por algunas aplicaciones prácticas que dependen de ti en cuanto al perdón. Número 1 es que debes reconocer tu herida. Debes reconocerla. Muchos de nosotros estamos aquí y nos hacemos el que no nos dolió. Hacemos lo fuerte. Hacemos como que nada pasó, como que no, yo estoy bien. Yo me siento bien, yo ya hice mi vida. Yo avancé sin papá y aquí estoy. Estoy bien, no pasa nada. Pero cuando uno se está resentido, la gente posiblemente no se dé cuenta, pero uno sabe las cargas, uno sabe el dolor, uno sabe el peso, eso que no nos deja vivir, eso que no nos deja sonreír. Hay cosas, hay momentos y temporadas en mi vida donde yo digo, no estoy riendo con naturalidad, no estoy disfrutando la vida, y cuando se está resentido uno siente que no está disfrutando. Y lo primero que necesitas hacer es reconocer cuánto te hirió eso y cuál es la herida que te ocasionó. Yo me senté con mi papá hace 4 años. Le estaba predicando a la iglesia una serie acerca del perdón. Yo sentí como una puñalada en mi corazón cuando Dios me habló. Terminé de predicar y Dios me dijo, estás hablando del perdón y tú no has pasado la página con tu papá. Pero ya nos habíamos visto muchas veces y ya aparentemente inclusive estaba viniendo a la iglesia. Y le dije a mi esposa al salir, vámonos a donde está papá. Porque a mí me cuesta enseñar algo que yo no estoy viviendo. Cada vez que lo hablaba era como un tarugo. Como estaba reaccionando como padre, me decía que todavía estaba resentido. Mi esposa me veía ser padre y me decía, ¿por qué nunca le dices que no a los niños? ¿Por qué le dices que sí a todo? Y yo le decía, porque mi papá a mí no me dio lo que yo quise. Entonces mi esposa me dijo, pero no te está moviendo el amor, te está moviendo la venganza. Me tuve que dar cuenta de eso, porque era como un acto de venganza. Yo se lo doy porque yo no lo recibí.
Entonces, no puedo aceptar que mi hijo le haga falta esto, porque yo sé lo que se sufre cuando uno quiere algo y no lo tiene. Y me encontraba dándole cosas a mis hijos que no necesitaban. Me encontré comprándole cosas a mis hijos que no eran para su edad. Pero me estaba moviendo la venganza, no el amor. Y un día dije, esta herida está abierta todavía. Me fui a la casa con papá, me senté con él. Amor, discúlpame, pásame esa silla. Gracias, mi vida. Me senté con él en un rancho muy bonito que él tiene allá en Viruaca. Mi esposa estaba ahí jugando con los niños y lo observé a los ojos. Le dije, yo no encontraba cómo comenzar, porque yo venía de predicar y se supone que yo estoy perfecto. Pero solamente yo sabía las luchas y las cargas que yo estaba librando. Le dije, papi, y veía hacia abajo y yo decía, ¿cómo le veo el rostro? Pero cuando uno está resentido, uno le cuesta ver a la gente a la cara. Por eso Jesús dijo, la lámpara del cuerpo son los ojos. Lámpara. Si tu ojo está bien, todo tu ser estará bien. Y Dios me dijo, levanta la cara. Y yo logré ver a papá por primera vez en 32 años. Ahora tengo 36. Y vi a papá con dolor en el alma. Le dije, papá, estoy herido. Él creyó que yo iba a decirle otra cosa, pero lo saludé como pude y le dije, estoy herido. Necesito pasar la página. Le dije, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué te fuiste de la casa? Está bien, te fuiste, pero ¿por qué me abandonaste a mí también? ¿Qué culpa tenía yo de que no te la llevaras bien con mi mamá? Yo te quería a ti. Yo muchas veces vi a compañeros, le dije, abrazarse con sus padres. Luego que terminaban un acto, que hacían una exposición, y yo no recibí eso de ti. ¿Por qué? Porque si te fuiste de la casa está bien, pero ¿por qué yo? ¿Qué culpa tengo? Yo no pedí nacer, le dije. Un viejo de 32 años estaba removiendo heridas que no me dejaban ser un buen padre, tampoco un buen esposo en algunas oportunidades, tampoco un buen pastor, un buen líder, porque quien está herido hiere a otros. Mi papá empezó a llorar conmigo. Le dije, yo te perdono. Porque el perdón, amigos, no es un sentimiento, es una decisión. Tú decides ser libre si lo quieres o no. Porque Dios me dijo, vuela como las águilas, y yo sentía que me las estaban cortando. El resentimiento me estaba cortando mis alas, no me dejaban volar. Por primera vez papá habló sin defenderse. Pues cuando una vez intentamos hablar de esto, él me decía, fue porque tu mamá, fue por esto. Y por primera vez yo empecé a recibir como hijo, como una reivindicación en medio de mi dolor. Y tal vez tú no recibas la misma dosis, pero no importa. Lo importante es tú lograr tu libertad, porque es en cuanto de ti depende, no es lo que depende de los demás.
Pero papá me dijo, perdóname, hijo, tienes toda la razón. Nos abrazamos, lloramos, como no tienes una idea. Ayer fue a la casa, me dijo, te extrañaba, hijo, que estaba viajando. Vimos una serie juntos, comimos una cachapa en la misma mesa. Cuando se fue, le dije a mi esposa, amor, hay que comprarle estas cosas a mi papá que no las tiene. Y Ale me dijo, justo estaba pensando decirte lo mismo. Pues cuando tú perdonas, te habilita para tú vivir de esta forma. Eso es lo que Dios quiere con sus hijos. Él dice, yo quiero que seas verdaderamente libre, porque al que el Espíritu trae libertad es verdaderamente libre. Amigo, escúchame. No voy a decirte las otras herramientas, te las puedo compartir otro día. Pero no cargues más con ese peso. Ese peso agobia demasiado. Ese peso no nos deja vivir. Yo sé que lo que yo te estoy pidiendo es difícil porque duele. Duele que te abandonen, duele que te abusen, duele que te vulneren, duele que te traicionen, duele demasiado. Claro que duele. Eso no se olvida así nada más. Pero es que no se trata de olvidarlo. Se trata de que tu vida es más importante que eso que no te deja ser feliz. Tu vida es más importante. Dios quiere que al salir de esta iglesia tú veas a quienes te hicieron daño, los puedas ver a los ojos. No para decir, Señor, véngate, no. Porque Dios hace justicia, su justicia, no la tuya. Porque la justicia es que a papá le vaya mal, pero no. Dios levanta un hijo que se interese por él. Y en medio de todo este proceso, a papá le hacía falta una nevera, se la llevamos. A papá le hacía falta un aire, se lo llevamos. Y a papá le hacen falta, tú me dirás, parece que se está como aprovechando. No, porque ni me lo pidió. Pero Dios me está devolviendo ahora la oportunidad de yo darle cosas a Él que jamás recibí. Y Dios me está dando ahora la oportunidad de que lo que no recibí de Él, yo se lo estoy dando a mis hijos. Escúchame. Mi papá me enseñó a cuidar mi matrimonio. ¿Cómo es eso? Si él se fue de la casa. Pero claro, es que si eso no me ocurre, yo no cuidara tanto mi matrimonio. Eso fue lo que hizo José. José cambió la interpretación de sus procesos. Él dijo, ustedes quisieron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien. ¿Acaso no es eso lo que dice Romanos 8:28? Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a quienes conforme a su propósito son llamados.
Papá me enseñó a ser buen padre. Esa prueba me ayudó a ser mejor. Y esa prueba te va a hacer mejor. No te va a matar. Eso espera a Dios. Amén. Te puedes poner sobre tus pies, por favor. Ahora, amigos, escúchame. Esta es tu vida hoy. No puedes cargar más con ese peso. Porque Dios tiene para ti cosas inimaginables que tú no te lo puedes ni imaginar lo que Dios tiene para ti. Pero ¿sabes qué? Que muchas de ellas están retenidas porque Él quiere que corras, pero este peso no te deja. Pero es tu decisión, no la mía, tampoco de Dios. Porque quien fue a la casa de papá fui yo. Él no vino a mí. Mi lógica dice que quien recibió el daño son quienes deben venir a nosotros. Pero en la lógica de Dios eso no funciona así. Porque quien anhela y desea ser libre es quien da el paso. Tú tienes que reconocer si hay ciertas cosas que están en tu corazón que no te dejan ser libre. Eso lo tienes que decidir tú. Eso se recibe a través de la conciencia del Espíritu Santo. Es decir, entiendo, esto me duele. Esto no me deja ser feliz, esto no me deja reír, esto no me deja disfrutar mi matrimonio, esto no me deja disfrutar el ministerio, esto no me deja disfrutar lo valioso que Dios tiene para mí. Entonces tú decides si sacar las piedras. Y créeme, una a una es como un cuchillo que sale de tu alma. Tú decides, tú dices, yo deseo soltar las piedras. Yo deseo soltarlas y duele. Estoy sufriendo y no es fácil, pero deseo soltarlas. ¿Sabes qué estoy sintiendo en mi corazón? Que hay gente que está sintiendo cómo se está extrayendo resentimiento, heridas. Porque escúchame, el resentimiento es como cuando descubres un tumor maligno que si no lo extraes a tiempo hace metástasis. Yo sé de qué te estoy hablando. Él no quiere que eso haga metástasis y que termine afectando las demás áreas de tu vida. Él quiere que hoy tú vayas a la cruz. Me gustaría que visualizaras la cruz. Porque el Señor fue a la cruz. Y una vez que estuvo ahí, extendió sus brazos, miró a la gente que le había hecho mal. Y Él expresó estas palabras y dijo: Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. La verdad es que en que te hirió, tú me discutirás conmigo, sí sabía lo que hacía. No caigas en la trampa, dice el modelo de oración. No caigas en la trampa del maligno. No sabía lo que hacía. Mi padre no tenía conciencia espiritual del mal que me hizo. Mamá no tenía conciencia espiritual de las veces que me abusó verbalmente. Quien me abusó sexualmente a los 12 años no tenía conciencia espiritual de lo que hizo.
Esa es la conciencia de alguien que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo. Cuando la gente no tiene a Dios, hiere, engaña, abusa. Usted me dirá, pero un pastor sí tenía a Dios y me abusó. Puede decir que es pastor de título, pero una cosa es título y otra cosa es ser transformados de verdad por el Espíritu Santo. Eso se llama la conciencia de alguien que dice: yo no voy a usar más excusas. Yo voy a hacer, en cuanto de mí depende, yo voy a procurar mi libertad. Amén. Me gustaría que cerraras tus ojos. Padre, gracias. Señor, siento como un bálsamo sobre ti ahora. Veo como el Espíritu Santo está reconfortándote, te está tratando como un bebé, te tiene en sus brazos y te está diciendo: yo estoy sanando la herida, yo estoy sanando la herida, yo estoy cuidándote, yo estoy protegiéndote, no tengas miedo. Veo cómo el Señor está cicatrizando el dolor. Veo cómo estás entregando el dolor en las manos del Señor. El Señor te dice: ve a la cruz, entrégame ese dolor, entrégame ese dolor, entrégame ese dolor, entrégame ese llanto, entrégame ese abuso, entrégame eso que te está costando dejar a un lado. Entrégamelo, porque tengo planes de bien. Tengo planes de bien para ti. Tengo planes de bien y no de mal. Te quiero dar un futuro lleno de esperanza. Te quiero dar un futuro lleno de esperanza. Pero no es posible si sigues viendo el pasado. No es posible si sigues viendo hacia atrás. Quiero darte un futuro mejor. Quiero darte un futuro lleno de paz. Quiero darte felicidad, paz plena, paz en la mente, paz en el corazón. Pero no es posible si sigues mirando hacia atrás. Tengo por delante de ti, corre con paciencia la carrera que tienes por delante y despójate de todo peso que te asedia. Hoy necesitas soltar las piedras. Hoy necesitas soltar eso que te hirió. Hoy necesitas soltar el abandono. Hoy necesitas soltar las excusas. Necesitas soltarle y decir: Señor, suelto inclusive el pecado que yo hice en otros. Lo suelto. Suelto el que yo haya abusado de otras personas, lo suelto. Suelto el que yo me haya aprovechado de otras personas, lo suelto. Y decido vivir en libertad. Decido vivir en libertad. Si has hecho una y tal vez 2 o 3 oraciones de las que yo he hecho, oro para que hoy encuentres la salida en el Señor. Él te está esperando con los brazos abiertos y te dice: yo te he dado libertad, yo te he perdonado, yo te he lavado con mi sangre, yo te he perdonado. Oh, aleluya.